Estaba en el centro de la habitación. Como todas las tardes, ella estaba ahí sentada en su sillón estilo Luis XV, pensando profundamente, casi reflexionando y ponderando. Y es que la cosa no es sencilla para un rico, y la verdad es que son problemas que la gente como nosotros de a pie jamás comprenderemos, pero son cosas serias. Estaba ahí preguntándose, ¿qué será? ¿Cuál será la siguiente adquisición que ella haría? Ella, Martita, o Marta, como la gustes llamar. Yo la llamo Martita porque soy el dueño de este cuento y yo llamo a mis personajes como quiero. Pero Martita estaba ahí preguntándose si era ya necesario cambiar el tapiz, o había que cambiar alguna de las pinturas, o tendría que cambiar ya los muebles de caoba, cuando de repente por allí se escuchó la voz. ¡Ya me voy, señora! Era Gavina. Gavina, que ya se estaba yendo, realmente ya tenía todas sus cosas preparadas para irse. Era la indígena que siempre interrumpía las meditaciones de la señora Martita. Sí, que te vaya bien, Gavina. Realmente a la señora Martita le daba igual si Gavina iba para su pueblo, para su rancho, le daba igual si se iba a enterrar en una cueva, porque esas son cosas de indígena y ella no lo sabe. Para ella realmente era más que un premio para Gavina, era un premio para la señora Martita, que ella pudiera descansar los fines de semana, pues así por lo menos iba a poder descansar del olor a indígena, ese olor que huele como a mixtamal y a suciedad. Una cosa muy extraña. Se fue a su pueblo y Martita volvió a sus pensamientos profundos. Volvió a preguntarse cuál sería su siguiente adquisición, y de pronto se escuchó en la puerta que azotaban. Martita se sorprendió porque no estaba esperando a nadie. ¿Sí? ¿Quién es?, preguntó Martita. Soy yo, señora Martita. Soy Luisa. Buscó Martita entre su pensamiento quién pudiera ser Luisa. ¿Luisa? ¡Ay, Luisa! ¡Ay, no puede ser!, pensó. No podía ser sino más que otra indígena, interrumpiendo sus meditaciones otra vez. Adelante, Luisa. Abrió la puerta y Luisa se metió hasta las trancas, entró hasta la cocina sin preguntar, y todo en ella es profundamente misterioso. Entró Luisa hasta la cocina y todo en ella era sumamente misterioso. Traía puesto un rebozo, pero un rebozo color negro, y apestaba muchísimo más que Gavina, la verdad. Apestaba a humo, apestaba a letrina, apestaba a mixtamal, a tierra mojada, a todo aquello que tiene ya un indígena en sí mismo, pero 2 veces, y a letrina, a pudredumbre humana, como una persona que se está en proceso de descomposición. Y Luisa, por no decirle nada, simplemente preguntó, ¿qué hace aquí, Luisa? Es muy malo, dijo Luisa. Es que es muy malo. ¿De qué está hablando?, le preguntó Martita. Es muy malo, simplemente es muy malo. Y se fue corriendo a su lado, se levantó la falda hasta en agua, y en su muslo dejó entrever un moretón. Julián es muy malo, Martita. Me pega todo el tiempo, y se hizo a un lado el rebozo y dejó ver un hilo de sangre escurriendo por sus mejillas. Y Martita, que se acordaba perfectamente de Julián, que lo conoció cuando vivió en la casa de sus papás, que él siempre fue atento con toda la familia. Se acordó que bien decían por ahí que a hombre bueno le toca a mujer perra, y bajo esa lógica, si Julián era muy bueno, entonces la que era muy perra era Luisa. Y así se lo dijo. Pues por algo ha de ser, Luisa. Mira que yo no le creo nada, pero si es así, pues igual y se lo merecía. ¿Me lo merecía, Martita?, preguntó Luisa. No, no me lo merecía. Pues por algo de ser, ya le digo yo, dijo Martita. Y siguieron conversando entre dimes y diretes acerca de si era su culpa o no era su culpa. Y Martita recordó, ya me lo han dicho, que usted siempre anda persiguiendo a Julián, ya déjelo en paz. ¿Por qué siempre lo persigue? Ya hasta Gavina me dijo que lo anda siguiendo hasta para hacer sus necesidades. Es que allá no es como acá, Martita. Allá no hay luz, allá está oscuro. Y si yo lo sigo es porque Julián es un cobarde.
hay que ir a la barranca. Ahí hacemos el baño. Y ahí está muy oscuro. Pues póngase contenta que ya está aquí en la ciudad donde hay mucha luz, le dijo Martita. Es más, quédese a dormir. Igual en ningún otro lado la quieren. En ningún otro lado me quieren, Martita, eso es verdad. ¿Ya comió?, le preguntó Martita. No, no he comido. Pero si está Gabina, que ella me prepare, no se preocupe. No, ya se fue Gabina, se fue para su pueblo o rancho. Los fines de semana los tiene ella. Entonces no se preocupe, dijo Luisa. Pero Martita, como era tan buena, tan bondadosa, insistió, hasta que realmente Luisa la segunda vez aceptó quedarse en la casa. Pues cene primero, le dijo Martita, y ya después se va a bañar. ¿Bañarme, Martita? ¿Dónde está? ¿Dónde me puedo bañar? Con calma, le contestó Martita a Luisa. Con calma. Primero cene y después váyase a bañar. No, que yo ya la veo a usted con un asco. Mejor me voy a bañar primero. Mejor me voy a bañar primero y ya después vengo yo a cenar. Pues bueno, como usted quiera, le dijo Martita a Luisa. Y fueron al segundo piso donde estaba la regadera. Y entonces Martita le quiso explicar cómo funcionaba la regadera. Y en eso se metió Luisa como se había metido a la casa y cerró la puerta. ¡Ey, indígena estúpida! Ni siquiera sabe cómo usar la regadera, se va a quemar. No, sí sé, Martita, sí sé usarla. Tenía que ser, Luisa. Se va a quemar, no sabe usar la regadera. Sí sé. Y por más que le habló y le habló, Luisa no volvió a responder. Se escuchó que abrían la regadera y que caía el agua. Y entonces Martita se bajó a su sofá nuevamente para reanudar sus profundos pensamientos. Y empezó a pensar nuevamente en qué cosas iba a comprar, qué cosas hacían falta en la casa. Y luego empezó a recordar sus momentos de infancia con Justino, con su padre, la familia, y cómo lo servían los indígenas. Se acordó de Gabina, cómo se había ido, y volvió a pensar en Luisa. Y empezó a pensar, este indígena nunca había venido a la ciudad. Y aunque hubiera venido a la ciudad, ¿cómo supo que vivía yo aquí? Y entre todas esas pasajes empezó a quedarse somnolienta hasta que quedó profundamente dormida. De pronto una vocecilla atrás de sí en el sofá la sorprendió, pero aún estaba medio dormida y solamente se escuchaba una voz. Sí, Martita está dormida. Martita está en el sofá dormida. Cuando volvió en sí, volteó hacia atrás y vio que Luisa estaba al teléfono. Y en lo que inmediatamente Luisa colgó el teléfono. ¿Para qué agarra el teléfono si ni siquiera sabe usarlo, Luisa? A ver, ¿por qué colgó? Pues porque ya había acabado la llamada. ¿Y cómo sabe usted que ya había acabado la llamada si no sabe ni siquiera cómo se agarra un teléfono? Seguro hasta lo agarró al revés. Sí sé, Martita, insistía Luisa. Bueno, pues ya, hágale como quiera, Luisa. Y vamos a cenar. Se fueron a cenar. Martita le preparó a Luisa casi como un favor la estirpe cuidando a los indígenas. Y le hizo un plato de lentejas. Y entonces estaba ya Luisa limpia y cenando, cuando de repente empezó a llorar amargamente sobre su plato de lentejas y sus lágrimas se derramaron sobre su comida. Y Martita no pudo sentir otra cosa sino asco. No había nada de compasión en ella y empezó a decirle: vieja endemoniada, indígena endemoniada, ¿qué trae? Y Luisa le dijo: ¿endemoniada yo, Martita? Si solamente he visto 2 veces al malo. ¿Al malo?, pensó Martita para sus adentros. Ah, pues claro, ha de ser, seguramente está pensando en el mismísimo demonio. Y de ahí se dio cuenta que tenía un hilo de dónde jalar para manipular a la indígena. Que a los indígenas no es tan difícil manipularlos, sino con un pedazo de pan o con un pedazo de religión. Y cuanto metes al malo en la historia, ellos se cuadran y se ponen obedientes. Ah, pues por algo ha de ser, Luisa. Pórtese bien, porque los pecados que se hacen en vida se pagan en la muerte.
Aguas, porque vienen por usted en la noche y la jalan de las piernas. Luisa se quedó pensativa, se quedó asustada. Y cuando se dio cuenta Martita de lo que había hecho en Luisa, se dio la vuelta y caminó al segundo piso rumbo a su habitación. Ande usted, Luisa, cuídese muy bien. Y se empezó a reír. Martita siempre se reía con los indígenas y es que, como les he contado ya, era tan fácil manipularlos. Pórtese bien, Luisa. Y cerró su puerta. Se metió a bañar también Martita. Y la cosa era un espectáculo totalmente diferente, y es que obviamente si eres rico y tienes la oportunidad de no trabajar, tu cuerpo se conserva mucho mejor. Pero no voy a entrar en detalles en eso. Salió, se vistió, se puso su bata. Cuando ya estaba dispuesta a meterse a la cama, sintió detrás de sí unos pasos pequeños, inseguros, entrecortados, pasos de indígena. Y ese olor, que por más que se restrieguen con mecate, los indígenas no se quitan. Pero esta vez había algo diferente. Martita, la primera vez que vi al diablo fue antes. ¿Antes de qué, Luisa? Ya váyase a dormir. Fue antes de que yo matara a la mujer. El cuerpo de Martita se heló y quiso tratar de disimular el miedo. Ah, sí, matar a la mujer, como si eso fuera algo completamente normal. Y Luisa quedó callada, y Martita aún peor. Escucho sus pensamientos, Martita, dijo Luisa. El miedo hace mucho ruido, Martita. Hace mucho ruido. La primera vez que yo vi al malo fue antes de casarme por primera vez. ¿De casarse por primera vez?, pensó Martita. Que por primera vez estaba viendo cara a cara a la indígena. Que toda la vida la había conocido, que había conocido a Julián y que no sabía que había tenido otro marido. ¿No había sido siempre Julián? La primera vez que vi al diablo fue antes de casarme con mi primer marido. Estábamos allá todavía en el rancho y yo lo vi. Yo gritaba, ¡ahí está, ahí está! Y mi papá solamente decía, ¿quién ha de estar? ¿Quién ha de estar? Y yo lo veía, se metió al corral. Iba vestido de charro negro y por el aliento echaba humo. Le traía un látigo que lo azotaba hacia el piso y sacaba chispas. Y en lugar de botas llevaba cascos de caballo, unas patas fuertes de caballo. Y cuando yo gritaba, ahí está, nadie me hacía caso. ¿Quién ha de estar?, decían. Y cuando estaba a punto de decir su nombre, el malo hacía más ruido y latigaba más fuerte para que a mí me diera miedo decir su nombre. Después vino mi primer esposo, me pidió y nos fuimos a vivir a Tacubaya. Aquí a Tacubaya, dijo Luisa. Aquí dentro de la ciudad. Aquí dentro de la ciudad, pensó Martita. Martita no sabía nada de ella. Por primera vez la veía. O sea que Luisa ya había vivido en la ciudad. Sí, vinimos para acá y al poco tiempo quedé yo embarazada, contó Luisa. Y mi embarazo se complicó, Martita. Y nos fuimos de retache al pueblo, allá de a luz. Pero me hinché, Martita. Y mis papás le dijeron a mi esposo, usted no se la llevó hinchada, ¿por qué la regresa hinchada? Y mi esposo se fue. Les dijo, ay, váyanse a la chingada, yo ahí se las dejo. Y ahí me dejó, Martita. Pero yo no aguanté, ya que había conocido la ciudad. A los 2 meses les dije a mis papás, voy a ir a la ciudad, a Tacubaya, a recuperar a mi esposo. Y mis papás me dijeron, pero déjanos al niño, quédenselo, yo para qué lo quiero, dijo Luisa. ¿Cómo va a ser usted?, le preguntó Martita, ¿tan desalmada para dejar a sus hijos? Es más, ya cállese, que no hace falta recordar. Mire, cuando le dije que estaba usted endemoniada, realmente solamente estaba... Era una broma, ¿ok? Había inseguridad en la voz de Martita, pero quería notar un poco de seguridad, disfrazarla.
vamos a dejar el pasado en el pasado, Martita. Ya no me cuente más. ¿Pero por qué, Martita?, preguntó Luisa. Si aquí fue, en Tacubaya, cuando regresé a recuperar a mi esposo, que maté a la mujer. Y se sacó rápidamente del rebozo un cuchillo y lo dejó caer en el suelo. Con ese cuchillo, Martita, con ese fue. ¿Y cómo la mató? ¿Y por qué tiene el cuchillo? Pues porque es mío, Martita. Yo lo agarré porque era mío. No se lo iba a dejar clavado. ¿Y dónde se lo clavó?, preguntó Martita. Pues en el estómago, Martita. En las partes más blandas que hay. Fue un día que estábamos en el mercado. Se lo encajé en el estómago a plena luz de día. Y había un espectáculo de sangre. Somos como fuentes, Martita, hermosas fuentes que chorrean, llenas de vida. Y no le dejé el cuchillo, Martita, pues porque es mi cuchillo, Martita. Y me fui corriendo y luego me alcanzaron. ¿Y por qué la mató?, preguntó Martita. Pues porque decía cosas. ¿Porque decía cosas?, le preguntó Martita a Luisa. Sí, porque decía cosas. ¿Qué cosas, Luisa? ¿Qué cosas decía? Pues cosas. Decía que yo salía con su esposo y yo a su esposo ni lo conocía. Y un buen día le dije a esa señora: mire, si no se silencia, la voy a silenciar con mi cuchillo. Y dicho y hecho. Martita estaba perpleja, pero quería saber más. ¿Y cómo se llamaba la señora? Pues eso sí, quién sabe, dijo Luisa. ¿Cómo que eso sí, quién sabe?, preguntó Martita. ¿Cómo se llamaba la señora? Pues eso sí, quién sabe. Yo solo sé que era la señora que decía cosas y ya la maté y ya está. Entonces, esa fue la segunda vez que vi al malo, Martita, cuando me llevaron a la cárcel. Ahí estaba pintado sobre la pared y estaba como doble, como hombre y como mujer. Y era mi labor azotarlo todos los días. Y cuando ya tenía la mano bien tensa, bien engarrotada, una de mis compañeras me decía: ándale, Luisa, azótalo tantito más por mí. Y yo lo seguía azotando hasta que de verdad ya no podía más. Y es que un favor a alguien no se le niega. Y el cuchillo que ve aquí me lo dieron al final porque les lloré muchísimo. Les lloré que me lo dieran, que me lo regresaran, pues porque es mi cuchillo, Martita. Pues por lo menos ha de estar feliz de que la liberaron, ¿no?, preguntó Martita. No, que voy a andar yo feliz. Si yo ahí era el único lugar en el que me encontré, todas éramos iguales. Ahí nos bañábamos en un lugar como el suyo, nada más que las regaderas no eran amarillas como la suya. Ve cómo no le mentí, Martita, sí sabía usar la regadera. Y ahí bailábamos las noches enteras hasta que nos cansábamos y comíamos 3 veces al día, Martita. Yo ahí sí me encontré muy feliz. Y yo luego me convertí en ayudante y yo contestaba el teléfono. Ve cómo no le mentí, sí sabía usar el teléfono, Martita. Sí, no me mintió, Luisa. Sí, no me mintió. Ya veo que usted tiene muchas habilidades, dijo Martita. Pero ya váyase a dormir. No, porque Martita, hay más. Luego, cuando por fin me sacaron de la cárcel, yo les decía: no me saquen, ya no sé hacer nada. No sé hacer nada fuera de estas paredes. Por eso no estaba feliz, Martita, de que me sacaran. Yo salí y ya no conocía nada de este mundo. Ya las calles lucían diferentes. Le entró la pregunta a Martita: pues ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No sé, yo nada más me acuerdo que cuando me fui dejé a mi hijo de este tamaño y ya después estaba de este tamaño. Hizo señas como de un niño de 10 años. Bueno, y después, ¿qué pasó? ¿Encontró a su esposo?, preguntó Martita. No, gracias a Dios corrí la suerte de que una de las que salió de la cárcel me hizo el favor de matarla cuando salió.
y quiso saber más. Y sus papás nunca le preguntaron, no, Martita, hay cosas que nunca debe saber nadie más. Ellos pensaban que yo estaba con mi esposo y que después me hice viuda. Y viuda soy. Después, yo cargaba con mucho pesar, Martita, en el estómago. Y es que cuando uno mata, uno carga con sus pecados y los pecados de su muertito. Y me dijeron mis amigas de la cárcel, cuando te sientas muy mal, Martita, cuando más quieras confesar, no le digas a nadie, la gente es muy mala, Luisa, la gente es muy mala. Cuando sepan que mataste a alguien, que estuviste en la cárcel, no te van a querer ayudar. Y cuando te sientas más mal, Luisa, cuando ya no puedas más, pero escucha muy bien, Luisa, porque solamente lo vas a poder hacer una vez. Vas y te abrazas de un árbol bien fuerte y le cuentas todos tus pecados, pero solo lo puedes hacer una vez. Le explicó Luisa a Martita que también aparte de eso, cuando ya estaba casada con Julián, cuando ya tenía sus otros 2 hijos, un día más ya no podía del dolor que se estremecía dentro de ella. Y se había guardado por años la única posibilidad que ella podría tener de abrazarse de un árbol. Entonces se fue a la montaña, dice que iba a recoger leña, le dijo a Julián, y se tardó todo el santo día y regresó sin nada. Y es que realmente se fue a abrazar de un árbol que ella sintió que podía rodear bien. Y se abrazó fuertemente y le dijo al árbol todos sus pecados. Y ahí se quedó un buen rato. Pasó un buen tiempo después de que volvió a pasar por esa punta del cerro y cuando volvió a ver, el árbol ya estaba todo seco. Se llevó mis pecados, Martita, le explicó Luis. Ah, pues muy bien, Luisa, ya váyase a dormir, por favor, y hay que dejar el pasado en el pasado. Ya váyase a dormir y deje ese cuchillo aquí, ya váyase. ¿Por qué, Martita? Le dijo Luisa. Si es mi cuchillo, Martita. Y se lo agarró y se lo escondió y se fue a su cama. Y Martita se quedó pensando, pero entre que pudo y no, se quedó dormida un ratito. De pronto sintió otra vez esas pisadas entrecortadas, esas pisadas de indígena. ¡Luisa! ¡No! ¡Luisa! Llegó el lunes. Gamida tenía llaves de la casa por si acaso volvía y Martita no estaba. Entró y algo ya olía raro. Cuando se acercó a la habitación de Martita, la cosa se puso peor hasta que se tuvo que tapar la boca y la nariz con un rebozo para aguantar el estupor. Abrió la puerta y no tengo nada más que decir. Ya se lo figuran. Encontraron a Luisa unas cuantas casas escondida por allí en la colonia y se la llevaron a la cárcel. Y en cuanto entró a la cárcel, Luisa lloró amargamente. Ya no estaban sus amigas, ya no estaban las regaderas, ya no estaba pintado el diablo ese que estaba doble como hombre y como mujer. Y es que se le olvidó que entre su última vez estando en la cárcel y su nueva vez habían pasado nada más y nada menos que un cuarto de siglo. Thank you. ¡Órale!